Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Yo estoy con un gran amigo, gran artista, Jules. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, seguir compartiendo el arte, la vida del artista después de tantos años de Exacto. conocernos y de picar piedra en el arte, ¿no? Ha Así sido es. un bello viaje, creo. Así es. Y con Jules voy a hablar sobre el arte y la moda. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle like al canal. Comenzamos. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, Jules. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo. Yo encantado, como siempre, de visitarte en tu espacio. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que no hay mejor espacio que ir al corazón del artista y esa es su casa, ¿no? Totalmente. Por eso me encanta visitar a los artistas en sus espacios donde además ellos se sienten cómodos, son felices y Claro. demás. Y cuéntame, ¿por qué la moda? Mira, realmente, Ginés, creo que la moda es la principal decisión creativa de todo ser humano. Es donde empiezas a construir tu identidad, es donde empiezas a tener la primera decisión de cómo combinar colores, qué se ve bien, qué se ve mal. Ya sea consciente o inconscientemente, siempre estamos construyendo con muchísima creatividad y una creatividad muy propia, la elección de las prendas. No lo había pensado, pero además es la primera decisión creativa que tomamos en el día. ¿Qué me voy a poner? Además, como que yo me fui mucho a cuando éramos niños y empiezas a tener estas decisiones o incluso a crear grandes batallas campales con tu mamá por el qué te quieres poner, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que realmente tenía 3 o 4 outfits diseñados por mí y estaba obsesionado por usarlos siempre, ¿no? Eran unos mocasines, unos shorts y ciertas playeras o una polo, ¿no? Claro. O sea, Sí, sí, sí. ya había Era tú. algo y tenía, no sé, 4 años, ¿no? Pero ya había un instinto. Y no creo que en mi caso sea algo especial. O sea, creo que le pasa a todos los A muchos. niños, Sí, sí, sí. ¿no? Yo me he hecho más consciente de la moda y de lo que comunicamos a través de la ropa o de nuestro exterior. Me he hecho más consciente últimamente, porque a veces sí decía, no, pues me pongo lo que sea, ¿no? Total, Ujú. voy a X evento, no pasa Ujú. nada. Y de repente dices, no es lo mismo empezarle a poner un detallito, o sea, sin exagerar a veces, porque Claro. pues, exageramos a veces, ¿no? Pero me he hecho muy consciente de lo que comunicamos Claro. con nuestro estilo. No es lo mismo ir de pants que ir con los pants, ¿no? O Claro, con claro, los claro. tenis. Es que todo comunica y tú lo sabes, ¿no? Totalmente. Todo comunica. Cómo te mueves, cómo hablas, qué color usas, qué color no usas. Creo que incluso en toda esta gente que decide no ser parte de la moda, que creo que es una decisión muy padre y muy consciente, también está creando moda con ese statement. Claro, está haciendo ¿no? una declaración de De- principios. se vuelve súper político, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero ya lo decía, el diablo viste a la moda, ¿no? Aunque crees que es azul. No es nada. Exacto. Dice Ese es mucho. un gran ejemplo de una gran película. Por cierto, ahí viene la segunda parte, acaban de anunciar que ya inició rodaje. A ver qué Ah, tal. sí. Sí, a ver qué tal. Bueno, pues Muchos habrá que fans verla. sabrán que Sí. estarán. Soy uno de ellos, claramente. Sí, sí. Soy uno de Y está el ellos. musical. ¿Cómo? Hay O sea, la music- segunda parte viene musical. No, hay un musical en Broadway. Ay, qué interesante. Sí, con Vanessa Williams, obviamente. Órale. No con Meryl Streep, pero Ya. está muy bien. Órale, no, pues debe de estar muy bien planteado, ¿eh? Para que veamos que la moda también mueve muchos en el sentido del entretenimiento, Claro. No, pero a ver, la moda ha influido en todo. O sea, la moda repercute en la arquitectura, en el arte, en la pintura, en la fotografía. O sea, en todas las expresiones artísticas, por supuesto en la música, en todo, en todo. Todo empieza ahí, creo. Claro. Es obviamente mi perspectiva, mi teoría.
pero fielmente creo que todo inicia en la moda. Además creo que no tiene que ver con esta cosa de diseñadores necesariamente. No tiene nada que ver con eso. Eso es como una parte de, Sí, sí, ¿no? sí. Y claro, personas como Coco Chanel, Yves Saint Laurent y muchos más han creado toda esta identidad para nosotros, pero realmente no tiene que ver con una marca ni con el precio comercial. Tiene que ver con lo mucho que lo que te pones expresa de ti. ¿Y cómo te relacionas con el mundo? Total y absolutamente. Entonces, ¿Cómo hablas de ti? digo, acaba de pasar, por ejemplo, la marcha del orgullo, Claro. y ahí veías la moda exacerbada, pero también veías las expresiones de la gente, Sí. ¿no? De Sí. cómo se expresa cada uno. Digo, Sí. yo no fui, pero vi fotos. Oye, muy mal, hay que ir. Sí, este año no pude. Ok, pero Pero sí, hay que ir a la a la marcha. marcha, sí, Hay por que ir a supuesto. hacer tu declaración de quién eres y cómo vives o cómo quieres vivir. Claro. Totalmente. La moda es eso también, creo, libertad. Me he visto como quiero, como me siento. O sea, creo que es una forma muy creativa de mostrarte. Sí, pero creo que es la utopía, ¿eh? Porque también o sea, ciertas tendencias también están hechas para limitarse, ¿no? Para encasillarte Claro. o para heteronormarte, ¿no? Entonces creo que está en la decisión de cada quien romper esas barreras o no. ¿Sí o no? ¿No? O Exacto. sea, creo que sí es una decisión muy íntima, todas muy respetables. La verdad es que tampoco es como que tenga una postura clara o muy directa de algo, solo describo lo que observo, ¿no? También muy interesante. Que al final eso es el arte, información justo. que habla de nosotros y lo aprendimos juntos, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. En un taller que tuvimos ahí. Muy padre, Hace unos años. que hasta Sí. la fecha repercute esos libros, esos mensajes, repercute, ¿no? Hecho por la UNAM. Sí, exacto. Y justo era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la moda con el arte? Ok. Desde mi perspectiva, claramente. Claro, sí, sí, sí. ¿No? No hay que citar académicos ni nada. No, bueno, pues quizá ahí no es mi principal consciente referencia, pero sí creo que el como yo visto, cómo decoro mi casa y cómo creo mis obras, tienen absolutamente todo que ver. Y si te soy muy honesto, no parte de una construcción tan racional donde me planteo que todo quiero que combine, simplemente que al serle fiel a mis elecciones, termina siendo lo mismo. Y me pasa mucho en la creación del color, cuando estoy en mi taller y como creando todos estos colores, que es ahí donde se sustenta mi obra en el color realmente. Donde digo, hoy vamos a crear un nuevo color. Entonces, preparo muchos colores para crear nuevos colores complejos, como toda mi paleta de colores. Y la gran mayoría de las veces llego al mismo punto, ¿no? O sea, y trato de hacerlo lo más desapegado a toda la teoría, a todo lo racional que puede llegar a ser la producción artística. Trato de liberarme lo más que puedo de eso y termino llegando a esos puntos. Obviamente, cuando sale algo distinto, cuando lo celebro, lo súper anoto claro. y Es lo una replico brecha. una y otra vez. Pero la verdad es que a veces es difícil renunciar a esa elección instintiva. Sí. Claro. Y hablando de elecciones, algo que me llama muchísimo la atención de tu obra desde siempre es la paleta de colores. Tienes una paleta muy peculiar que no es muy vista, particularmente en el arte mexicano, pero en el arte en general. Tienes una paleta que no es muy común y eso me gusta muchísimo. Sí, creo que totalmente que es mi hilo conductor, es lo que abraza todo mi cuerpo de obra, es lo que me da norte y guía y al mismo tiempo es lo que más satisface mi ser, ¿no? O sea, es ahí donde encuentro mi submundo, donde mi lenguaje, mi entorno, mi contexto y también mi mensaje es en el color.
¿no? Sí. Desde niño estoy obsesionado con el color. Me fijaba en el color de absolutamente todo, incluso del color de la gente, Sí. ¿no? O sea, a cada quien le ponía, jugaba a ponerle colores a la gente, como tú eres azul y yo soy gris hoy, porque mañana a lo mejor va a ser rosa, ¿no? Nada que ver con racismo. Sí. Era colores que te reflejaban la persona. Sí, totalmente, que veía más allá de su tono de piel o su tono de pelo o la ropa que traían en ese momento, o sea, como que traigo de una manera muy instintiva, reafirmo o ¿no? Vuelvo a decir que es como lo hago, solo abstraigo algo y le pongo una etiqueta. Es una sinapsis distinta, ¿no? Totalmente. Acabo de hace poco vi una entrevista de Wim Wenders, el director de cine, Ujú. que últimamente ha estado haciendo documentales sobre artistas. Ok. Y entonces le preguntaron, oye, pero tú hiciste grandes películas, ¿por qué te has volcado solo a los artistas? Y dice, es que quiero entender su forma de pensar. Ok. En el cine ya se contaron todas las aventuras que se pueden contar. Ya no hay Sí. riesgos, pero en la forma de pensar de los artistas hay muchos riesgos y yo quiero entenderlo. Y yo, Ok. sí, yo también. Es verdad, es verdad. Yo también quiero hacerlo, yo también quiero entender cómo piensan los artistas, porque me parece fascinante. Bueno, Rey, tú eres un artista, a ver, o sea, de normal no tienes un gramo. Un pelo no te haga Un pelo. Literal. O sea, pero creo que el artista es un ser de riesgos. De riesgos, Sin sí. eso no tienes nada. Sí, que a veces el riesgo es, ¿qué voy a comer hoy? O el riesgo es, estoy enfrentándome a una gran exposición, o el riesgo es, tengo que hacer tantos cuadros en Sí. tanto tiempo. ¿O qué tan preparado crees que estás? estás? Y de Bueno. todas formas, el amor que le tienes a tu labor te lleva a ese punto. Sí, sí, sí. Es el amor. Es el amor. Es el amor. El síndrome del impostor que se tiene que vencer solamente con pasión y con Lleva amor. tiempo. Sí, Lleva totalmente. tiempo. Algo que me comentabas hace rato, fuera de cámaras, pero yo lo traigo. Qué es, tramposo. es la obsesión. El que estabas Sí. obsesionado ahora con estos que podemos ver aquí que son abstractos, sí, ¿no? Eso me encanta cuando los artistas se obsesionan con algo y no lo sueltan. Híjole. Es mi vida, Rey. Me encanta. Es mi vida, la obsesión. Sí, y llevado al arte, ¿cómo lo vives? Pues haciéndolo una y otra vez compulsivamente. Hace rato te hablé que ahorita estaba obsesionado con este nuevo, de alguna manera nuevo lenguaje, que realmente es la evolución del lenguaje que tengo desde por lo menos 2016, que es esta línea entre la figuración y la abstracción muy delgada, ¿no? Uy. Donde, bueno, en mi obra 2000, no sé, 2017, 2020, claramente era algo figurativo, pero con una síntesis de la imagen casi abstraída, y siempre me pareció fascinante como poder utilizar los recursos de la figuración y los recursos de la abstracción, y te lo estoy diciendo de una manera muy formal, ¿no? Más que filosófica, muy formal, pero es ahí donde, junto con el color, encuentro la intersección. Entonces, eso me da la seguridad que es el camino, ¿no? Ese es Que tu- es el camino. Y ahorita lo estoy disfrutando mucho, este nuevo lenguaje o esta evolución de mi lenguaje, porque encuentro en el impulso que me da la música, que al igual que el color es parte fundamental de mi obra, me dejo guiar por los ritmos y por cómo connoto, así como jugaba de niño a que las personas tenían un color, así veo los sonidos, la música, ¿no? Por ejemplo, los tonos bajos los encuentro en los tonos más oscuros, los tonos más brillantes para mí son los agudos, y es así como me dejo guiar, y los ritmos es el movimiento, es la figura. Sí, claro. Y ahorita estoy muy obsesionado porque la paso muy bien. O sea, realmente estoy en mi propia fiesta, con mi propia música, con mi amor más genuino.
Sí, sí, que es tu expresión con tu música, con tu momento. Que me encanta porque además sí he podido ver a lo largo de estos años una evolución muy positiva en tu obra. Primero con estos que decíamos figurativos que en realidad eran muy sintéticos, o sea, tenían una síntesis muy, muy peculiar. Entonces sí de repente podrían ser un poco abstractos. No los describiría como bodegones tampoco porque tienen algo muy contemporáneo. Gracias. Y ahora estos abstracciones que sin dejar de ser tú, sin notarse que es tu estilo, son una nueva exploración y una evolución Y creo tiene que es fascinado. todo a la vez. Sí, Creo sí. que realmente puse todo mis personajes, mis rostros, mis bodegones, mis colores, todo. Lo puse en una licuadora y luego lo escupí, ¿no? Bailando, cantando, jugando, ¿no? Realmente es un juego, realmente es una fiesta, es un juego. Lo pones muy fácil, así y me cualquiera apasiona puede. mucho. Así cualquiera podría pintar. Si te invitan a una fiesta así, pues oye. Todos pueden pintar. Sí, todos. Todos podemos pintar. Todos podemos hacer arte. Todos podemos crear. Sí, claro. De eso vive la humanidad, de crear. Claro. De esto se sostiene, ¿no? Sobrevive. Sobrevive caos mundial. Gracias a que hay gente que se toma el tiempo de meterse en su fiesta y compartirnos. Sí. Oye, hablando de arte, en el podcast tenemos una teoría, a veces me la han confirmado, Ok. a veces no, Híjole. de que tú no te encuentras con el arte, sino que el arte te encuentra a ti. Si es tu caso, si sí crees que el arte te encontró, ¿cómo fue que te encontró a ti? A lo mejor no, a lo mejor me dices, no, yo desde chiquito dije... No. Confirmo tu teoría. Es que no solo creo que me encuentra, sino que me persigue a lo largo de mi vida, sobre todo en una etapa muy joven. No sé, en donde empiezas a pensar en tu vida productiva, económica. Yo pinto y actúo desde niño. Actualmente ya no actúo, o por el momento no estoy actuando, pero pinto desde niño. Cualquier casting que sepan. Como método, como método de supervivencia, ¿no? Sí. Es como mi safe place, es como mi lugar seguro, perdón, y donde voy a él cada que necesito ser rescatado. Wow. Entonces, creo que es como inevitable, Sí. total y absolutamente inevitable desde lo más intrínseco que puede tener mi ser. O sea, Real. te persigue y además te rescata. Es mi único trampolín de rescate. Está muy fuerte, pero está muy bonita. Me gusta esta cuestión de que no ni siquiera Digo, te encuentras. sincerándome y creo que Sí, por claro. la química y la amistad y la confianza que tenemos, y un poco olvidando que estamos frente a una cámara, es un Ese es un... Sí, te entiendo, tu lugar seguro, me ha pasado. Sí. Me ha pasado. No como artista, pero cuando voy a un museo y de repente me topo con una obra, o escribiendo en tu casa. o escribiendo en mi casa. Sí, totalmente. Ahora que me ha dado un poco por hacer música, muy mal, pero me divierto y encuentro esa paz y esa serenidad, ¿no? Entonces está interesante. ¿Qué nos puedes recomendar? Porque también en este podcast nos encantan las recomendaciones. Cada un tema. Pero que sea música, libros, Ya. una serie, una película que hayas visto recientemente. No tiene que ser actual, pero que nos puedas recomendar. A ver, sí o sí, por favor, escuchen la obra de Mamas and the Papas, que está un poco olvidada, que es maravillosa, que es hecho en una época donde había muchos mensajes que decir y ellos lo dijeron y de una manera realmente con mucha integridad artística. Sí. Y sus armonías son preciosas, sus pies, sus letras son increíbles y sigue siendo muy contemporáneo ese mensaje. Entonces, sí o sí, y lo digo porque sé que nadie más lo va a decir, y mucho menos aquí en México, ¿no? Escuchen de Mamás Son de Papás, pero con un poco más de análisis. Que si les da una recomendación musical, háganle caso. Creo que está muy bien. Sí. Hablando de música, ya que yo no hago recomendaciones, pero a veces me cuelo. Estoy leyendo un libro que se llama Reverberación. Haz todo mejor con música. Reverberación. Reverberación.
Ahorita me lo noto. Es un ensayo, pero basado en estudios científicos, que además tuvo que ver Peter Gabriel con todo el asunto. Y es cómo funciona nuestro cerebro a través de la música. Entonces, puedes concentrarte para relajarte, para hacer ejercicio, para el sexo. Ok. ¿Cuál es la música adecuada y por qué funciona? Bueno, me interesa mucho y me lo voy a leer ya porque justo descubrí que eso que hago con la música y la pintura se llama sinapsis. Y creo que es un poco lo que estás diciéndome, ¿no? Sí. Acerca del libro. Sí. Yo se los recomiendo. A lo mejor escuchen The Mamas and the Papas mientras leen el libro. Totalmente. Sería una buena Y combinación. Fleetwood Mac, hablando de tu playera que me encanta. Acabo Amo a de Fleetwood escuchar a Mac. Fleetwood Mac hace poco. ¿Qué escuchaste? Pues justo, Rumors. ¿Cuál crees que es su mejor disco? Híjole. Es difícil porque algunas canciones me gustan Sí. y otras... Sí, pero hablemos como ópera. O sea, como si fuera una ópera, Ópera. que son unas óperas. Híjole. Los discos de Fleetwood Mac son realmente una ópera. Oigan también a Fleetwood Mac. Escuchan a Fleetwood Mac. Hay una obra que sé que... Pero ellos están mucho más visibilizados, Sí, ¿no? Ellos sí. siguen siendo muy exitosos. Y más que se acaban de hacer virales hace unos años. Sí. Sí. No, y a ver, tienen uno de los discos de la historia más vendidos, que es Rumors. Que es una ópera súper sincera. Es una ópera contemporánea súper sincera. Además la historia atrás de ellos. hijo, Sí, todo un sí, chisme. sí. Hay una obra de teatro musical que también... Qué pícaro eres. Qué morboso y pícaro eres. Sí. Hay una obra de teatro musical que se estrenó el año pasado. No he visto la obra, pero se llama Stereophonic ¿Ok? y está inspirado en... ¿En serio? Y pueden oír la música, porque además la música es la historia de la obra. Stereophonic. Stereophonic. La historia de la obra es el último día de grabación en un estudio de un grupo inspirado en Fleetwood Mac. Entonces la música que estás escuchando no es, hola, buenos días, vamos a cantar. No, es la música que están grabando. Oh. Entonces, y además todo el escenario es el estudio de grabación. Entonces Wow. está muy interesante y es como ese momento en el que se está separando esta banda que se llama Stereophonic, pero Ok. escuchas y dices, esto es Fleetwood Mac. Ahora lo escucho sin Sí, dudarlo. sí, O bueno. sea, saliendo de aquí lo escucho. Bueno, a mí se me acaba el tiempo, lamentablemente, como siempre me pasa, pero yo voy a seguir platicando, así que ustedes se lo pierden. Pero antes de irnos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu obra? @jules.car.art. Ahí se lo pongo. Es creo que lo más directo. Por favor, síganme. Sigan. Ahí les pongo la dirección. A nosotros ya saben, siempre nos encuentran en todas nuestras redes como @dossierart, en Spotify como Arte en Serie. Y pues síganos, denle like y compartan si les gustó, y si no les gustó también compartan. Y Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, querido. Y Gracias. sigamos hablando de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Hablemos de nosotros.